La Escuela de Padres del Colegio San Francisco Javier presenta Papás sin instrucciones. ¿Cómo aprender a hacerlo? Un espacio creado por Escuela de Padres para hablar de lo que los papás quieren saber sobre cómo criar a sus hijos. Consejos, tips, anécdotas, formas diferentes de ver la vida y sobre todo la orientación de un profesional. Papás sin instrucciones. ¿Cómo aprender a hacerlo? Dirige la coordinadora de Escuela de Padres, María Cristina Chamorro. Hoy presentamos el bullying, un asunto de familia. Como invitado especial, psicólogo clínico Gerardo Uribe. Querida familia javeriana, extendemos un saludo muy cariñoso y muy fraterno a todos. Escuela de Padres da inicio a su programa de formación integral con el primer podcast de este año escolar 24-25. Tenemos el gusto y el placer de contar en este primer podcast con el doctor Gerardo Uribe, nuestro psicólogo clínico, la persona que más nos ha colaborado en todo este proceso de Escuela de Padres y a quien le debemos un enorme agradecimiento por todas las enseñanzas, toda la orientación, todas las pautas que nos ha venido dando desde años atrás. Muy bienvenido, doctor, y mil gracias por su compañía. Doctora Cristina y familia javeriana, muy buenas tardes. Para mí es un placer, de verdad, poder hacer esa labor de prevención. A mí me encanta la prevención. Me toca hacer intervención, sí, pero me gusta más la prevención. Entonces, si esto sirve para prevenir, vamos a hacerlo, con mucho gusto. Ay, muchas gracias, doctor. Y por eso entonces queremos dar inicio a este nuevo año escolar con el primer tema que queremos abordar y que probablemente es uno de los que más vacíos nos causa, probablemente tristeza, dolor, impotencia, que es el bullying, doctor. Y miedo. Y mucho miedo, doctor, miedo, exactamente. Sí. El bullying es un tema, o maltrato escolar o maltrato familiar. Es decir, básicamente el bullying es maltrato. Sí, se está definiendo como maltrato, incluso la ley ya lo sanciona como una conducta penal y ha castigado ya adolescentes. Eso fue lo que vimos en las últimas noticias de los últimos tiempos. Exactamente. Y es de las cosas que hablo como madre de familia, nos causa terror, horror y muchísimas veces no sabemos ni cómo abordarlo dentro de la familia, ni cómo tratar de ayudar a nuestros hijos, pero lo más importante, doctor, y lo que más quisiéramos para dar inicio a este podcast, ¿qué es verdaderamente una expresión de bullying? ¿Cuáles son realmente las acciones, los hechos que se puedan catalogar realmente como bullying? A veces hacemos retrospectiva en el equipo de Escuela de Padres y decimos, bueno, antes no había tanto, o antes era que nos defendíamos mejor, o es que ahora las nuevas generaciones son muy débiles, o nosotros como padres de familia somos débiles, o no queremos que a nuestros hijos nos los toquen, los tenemos en una burbuja. Por eso, doctor, quisiéramos saber, ¿qué es verdaderamente bullying? ¿Qué hechos, acciones se consideran como una forma de maltrato? Ok, bueno, partamos de algo. El bullying hoy en día es una de las conductas más peligrosas que podemos tener en la cultura. Es más, es una de las conductas que nos sirve para predecir un futuro suicidio. Ya. Entonces, por eso se le está prestando tanta atención. Anteriormente no se veía como bullying, o sea, anteriormente la cultura era muy diferente, lo cual no quiere decir que todo tiempo pasado fue mejor. Lo que pasa es que cada día se va especializando el manejo de la conducta y se está buscando mucho lo que es la salud mental en los seres humanos. El bullying anteriormente no se veía, no se diagnosticaba, no se estudiaba, pero la gente sí se afectaba. Entonces tuvimos muchos adultos que se suicidaron, que se volvieron muy violentos, que maltrataron a sus hijos, golpearon a sus hijas y, ¿por qué no?, en muchos casos los lesionaban de una manera grave. Entonces, es decir, anteriormente no se veía como bullying, pero vimos las consecuencias del bullying. ¿Y cuál es la consecuencia del bullying? Hijos que comenzaron a hacer bullying, a maltratar con más violencia. Cuando encontramos un niño o una niña que ha sido abusada sexualmente, ese niño o esa niña va a abusar sexualmente de otros niños, pero con mayor intensidad. Es decir, las conductas de bullying escalan.
Ya. En gran medida, sino que tenemos la tendencia a pensar que antes no pasaba nada. Y uno escucha a los papás, antes nos cascábamos y nos poníamos sobrenombres y no pasaba nada, pero nunca le hicieron seguimiento a esas personas que les hicimos bullying o les hicieron bullying, las consecuencias que hubo en él, el maltrato y el rencor, la rabia que sentía ese adulto y cómo se vengó de otros adultos o de otros niños. Jefes altamente groseros, patanes, atrevidos, violentos, con esposos, esposas, todo eso es de allá. Entonces, hoy se hizo prevención y se está estudiando para que desde el principio se corte esa conducta. ¿Y qué es el bullying? Toda conducta que atente contra la integridad, la libertad y la integridad de un ser humano. Llámese insultos, miradas, gritos, improperios, sobrenombres, cualquier conducta que atente contra la integridad de otro ser humano es bullying. Y el bullying comienza en las casas. Somos los papás los que más bullying hacemos. Y mandamos a nuestro hijo al colegio o a la institución llenos de miedo, llenos de inseguridades, llenos de temores. Y la cultura apenas observa a un niño o una niña tímido, inseguro, miedoso, porque en la casa le decimos bruto, tonto, gordo, feo, etcétera. Él se convence de eso, llega al colegio con esa actitud y la cultura ha hecho que los seres humanos, cuando encontramos una persona débil, abusamos inmediatamente de ella. Decía Darwin, el pez grande se come al pez chico. Es algo cultural. ¿Ya me entiendes? Sí. Entonces, no es que ese niño programe, no es que la familia programe tirarse al hijo. No, lo considera supuestamente normal decirle a su hijo, ay carajo, qué tonto que eres, qué bruto que eres. Y le damos encima un coscorrón. O a la hija, mira cómo estás de gorda, carajo, no tragues tanto. Y estamos construyendo una niña que va a sufrir mucho y una niña que va a entrar en un trastorno de alimentación llamado anorexia y bulimia y lo que ustedes quieran. En ese mismo orden, entiendo, por ejemplo, cómo nace un niño débil, ¿no es cierto? Un niño que es susceptible a que otro compañero o compañera abuse, ¿no? Sí, exactamente. Y el niño que genera el bullying, ¿sí? Ese niño que es el violento, el que de pronto genera ese bullying, sí, nace también en la familia. Doctor. También se genera allí. Porque le hemos enseñado a que no se deje, carajo sea berraco, gane. Es decir, no nos han enseñado la empatía, aprender a ver al otro y respetar al otro, porque en la casa no respetamos. Entonces, tenemos la opción, frente al maltrato de los padres, hay dos vertientes. O se nos vuelve un tímido, inseguro y miedoso, o se nos vuelve un violento. Claro. Las dos vertientes. Ambos provienen del mismo mal manejo. Y del mismo centro, la familia. Sí, del mismo núcleo. Y ahí es a donde, en el momento en que nosotros lanzamos a nuestros hijos a la vida escolar, sí, pues se entran en una selva. Perfecto. Y se van a encontrar con cantidad de niveles, sí, diferentes, tanto de niños débiles, de niños fuertes, sí, o de niños empáticos. Perfectamente, sí. Y ahí es donde nosotros también como papás descubrimos qué tipo de hijo es el que hemos criado. Sí, pero por lo general la familia tapa eso. Levantamos el tapetico y echamos la basura debajo. Tapamos, defendemos a nuestro hijo, nuestra hija es buena, nuestro hijo es bueno, en el colegio no lo quieren, la gente no lo quiere, y demando, y le hicieron daño, ¿sí? Pero la pregunta es, bueno, ¿y usted qué hizo? ¿Qué formó? ¿Qué formó? ¿Qué está formando? Y cuando yo descubro, digamos que para lo que voy entendiendo, doctor, tengo 3 clases ya de niños. Sí. El empático, sí, que es el ideal, el que todos esperamos tener. Perfecto. El niño que tiene sus debilidades y que va a permitir que ese tipo de maltratos. Un niño frágil. Un niño frágil. Sí. Y un niño que es un violento. Un niño que tiene esa fortaleza de querer montársela a todos los demás. Sí. Digamos que sí son 3. Bueno, hay un espectro un poquito más amplio, pero digamos que esos 3 son los primordiales. Cuando yo descubro que mi hijo es débil o que mi hijo es fuerte, ¿qué debo hacer? Si yo soy capaz de reconocer esa situación, perfecto, que es lo más difícil. Ok, y tenemos que comenzar por eso. Uh-huh. Si la gente, los seres humanos, no aprendemos a aceptar que cometimos un error, el error se va a seguir multiplicando y creciendo, porque siempre nos justificamos y justificamos a nuestro hijo. Y buscamos un culpable. Es que como tengo la dificultad, no tengo esa capacidad, ese insight, esa imposibilidad de verme a mí mismo, entonces culpo a los demás, el colegio, los profesores, la sociedad, la cultura.
pero nunca nos ponemos frente al espejo y nunca hacemos el mea culpa. Yo, como padre, como madre, fallé, porque traigo deficiencias. Y nunca hice terapia, nunca pensé que casándome ya todo pasaba y todo pasó y echamos la tierrita debajo del tapete. Y allí se gestan todos los problemas habidos y por haber. Yo siempre digo a la gente, usted algún día una tortuguita chiquitica le mordió el pie, usted no le dolió, dijo tortuguita, la pateó y siguió adelante su vida. Se le olvida que esa tortuguita va a crecer, se va a hacer grande y cuando lo muerda más adelante, porque lo va a alcanzar, cuando lo muerda le va a doler. Uno de los problemas nunca debe dejarlos ahí. El deje así es lo más peligroso en la salud mental. Y esa es una conclusión maravillosa. Somos los papás los primeros que debemos reconocer quiénes son nuestros hijos, qué deficiencias tenemos, Perfecto. para que de verdad encontremos la solución a esto. Perfecto. Mientras no reconozcamos qué errores tenemos como papás, nunca vamos a esperar que nuestros hijos resuelvan, superen y mejoren su comportamiento. Exactamente. Todo esto se gesta en ese laboratorio llamado familia. Todo se gesta allí. Lo bueno, lo regular y lo malo. Todo se gesta. Entonces la pregunta es, ¿por qué hace la familia? ¿Qué están haciendo los padres? ¿Por qué carajos forman un hogar? ¿Con qué objetivo? Sí. Desde allá comienza todo. ¿Por qué? Mire que yo recuerdo que hace muchos años había cursos prematrimoniales donde los preparan. Hoy no hay lástima, pero no, hoy a la gente dice cásese, pero eso es un error. Hay que saber casarse. Sí, es una Hay que de saber escoger. Pero infortunadamente en algo que tenemos en nuestra genética cultural, las mujeres tienen algo curioso, les gusta ayudar, salvar y proteger y a veces escogen un desgraciado como papá de sus futuros hijos. Pero es bueno, es un hombre que trabaja, tiene plata. Así sea desgraciado, sea alcohólico, sea la maltrate, sea infiel, tome trago, etcétera, no importa, pero es que trae plata. Entonces, miremos los criterios. Desde ahí comienza todo el problema. Es una vaina netamente cultural y tenemos la tendencia a repetir todos los patrones familiares. Y terminamos siendo padres sobreprotectores. Cuando apenas arranca la vida escolar de los niños, digamos que, como bien dice el dicho, los problemas pequeños, niños pequeños, problemas pequeños. Pero sí, pasamos a la adolescencia, doctor. Y seguimos con el niño débil o con el niño que es mucho más fortachón, digámoslo así. O el que genera los hechos de maltrato a algún compañero. Si en la familia logramos ese reconocimiento de ese origen de la personalidad de nuestros hijos, seguramente logramos también la solución y seguramente logramos que estos niños logren ese equilibrio para llegar a la empatía. Sí, yo pensaría otra cosa antes de eso. Yo cuando dicto conferencias le pregunto, y lo hice en el Javeriano, levante la mano a los que quieren que sus hijos sean felices. Eso, levantaban la mano, brincaban, yo. Sí. Y les dije, tomen una foto a toda esta gente, esos son unos padres que van a hacer daño, son padres desgraciados, dije yo. Sí. ¿Y por qué? Porque es que el objetivo de la vida no es ser felices, es un cuento mentiroso. Tenemos que aprender a poner los pies en la tierra. El objetivo de la vida es aprender a vivir y ser buenos seres humanos para tener una sociedad mejor. Si le enseñamos a la humanidad a ser mejores seres humanos y acabamos con muchas cosas, créame que esto no va a funcionar. Pero no, estamos en una sociedad donde competimos, donde somos egoístas, envidiosos, nos codeamos, nos damos duro para ganar y es una sociedad muy competitiva. Terrible. Entonces, el objetivo de la felicidad quiere decir que mi hijo tiene que ser feliz, mi hija tiene que ser feliz y si eso implica pasar por encima de todo el mundo, pase por encima de todo el mundo. Vulgarmente hablando se llama autoestima. Autoestima. Y yo no estoy de acuerdo con ese concepto de la autoestima. Es muy dañino. Porque eso quiere decir primero yo, segundo yo, tercero yo, y me importa 5 la humanidad. Se perdió la empatía. El que tiene muy buena autoestima no es empático, porque le importa primero él. Y estoy bien yo, y yo me valoro, y yo me quiero, y yo, como dicen ahora, están de moda, y supéralo, y suéltalo, y un poco, ¿no?, de cosas raras que se inventan, que no son ciertas. Son burbujas, son globitos que lanzo al aire. Y lo que usted dice es muy cierto, doctor. En estas épocas, los pobres niños
bien dicen que casi no tienen espacios libres, porque realmente desde que nacen están ya en toda la cantidad de cursos habidos y por haber. A los 12 años ya han terminado el de inglés y empezaron el de francés. Sí. Y cada vez entonces es a ponerlos a competir, ¿no? Sí. Al máximo. Eso también puede terminar generando seres humanos demasiado egocéntricos y demasiado insensibles ante los demás. Sí, porque es que los niños no están jugando hoy en día. Y como los juegos sí cambió con la pandemia, cambió todo. Y obligamos a los niños al celular. Hoy queremos decirle, ya no, olvídate de ese aprendizaje, es una estupidez, no celular. Y secuestramos celulares y rompemos celulares y no nos acordamos que nosotros le compramos el celular, que muchas veces los colegios pedían o piden el celular. Entonces, ¿qué estamos enseñando? Una doble moral. No juegas con el celular, secuestrado el celular, pero lleva mañana el celular al colegio bien cargadito para que en el colegio sí lo tengas. Sí. ¿Y qué están haciendo en el descanso los muchachos y los niños y las niñas con el celular? Es lo que nadie ve. Entonces eso es una doble moral. Nos pegamos unas engañadas y pensamos que eso se llama autoridad y que eso no es educar. Sí. Desde el año pasado ya cancelaron el celular en el colegio, que fue, creo, de las reglas y normas que apoyamos el 100% de los papás. Ayuda mucho. Sí, pero ojalá que los papás también cancelen el celular en la casa. Porque es que los papás están almorzando, es que el celular ahí, es que estoy esperando una llamada urgentísima de un negocio. Y la mamá, sí, es que tengo que mandar unos informes. Y, carajo, ¿esto es qué modelo estamos dando? Yo insisto, mire, la doble moral hace más daño que cualquier otra cosa. Seamos coherentes. Si yo no quiero que mi hijo se pegue el celular, pues yo le demuestro que no me pego del celular. De acuerdo. Pero uno va y mira el teléfono del hijo. Promedio de horas a la semana, 3. El papá, promedio de horas, 9 horas y 30. ¿Quién está fallando, por Dios? Uno tiene que ser coherente. Uno tiene que ser claro en eso porque no podemos enseñar la doble moral. La doble moral está acabando con la integridad del ser humano. Doctor, volviendo entonces, retomando desde el principio lo que venimos hablando, si yo llego a descubrir que a mi hijo, o yo considero que le están haciendo algo de maltrato en el colegio, o yo veo que es mi hijo, porque todos somos conscientes, lo que pasa es que es el reconocer lo difícil, que mi hijo es el que está generando el maltrato. Entonces, ¿qué es lo que usted nos recomienda hacer de primero? Asistir, pedir una ayuda al psicólogo, ir al colegio, hablar. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo primero? Porque normalmente lo que uno suele hacer es, voy a llamar a hablar con la mamá de este niño. Este niño le está generando este problema. Sí. O uno recibe la llamada. Es decir, viene la mamá y le dice a uno, mira, tu hijo le pegó, tu hijo lo aruñó, tu hijo le está diciendo esto. Sí. ¿Qué tan bueno es eso, esa interacción entre papás? Eso es muy violento. Exacto. Eso es un acto de violencia. Ningún adulto debe acercarse a un niño a reclamarle por qué le pegas a mi hijo, ni ningún adulto tiene que relacionarse con otro adulto porque se ha convertido en un problema gravísimo. Anteriormente, ese se llamaba venganza y era un duelo. Me mataron a mi familiar, pues yo le mato 2 y comenzó. Eso se daba mucho en Colombia y en todas partes del mundo. Entonces, la idea es eliminar eso. O sea, cuando hay una pelea, cuando hay un bullying, la pregunta del millón es ¿qué está pasando en las familias? Y yo parto de lo que es la prevención. Si no hacemos prevención, nada. Entonces, características del niño al que le hacen bullying o la niña: inseguros, miedosos, frágiles y claramente dependientes. Porque en la casa hay sobreprotección. La primera forma de maltrato en un niño se llama sobreprotección. Que duerme en la cama, que todavía le alistan el uniforme, que todavía lo tienen que levantar para ir al colegio, que todavía si el niño se le quedó un cuaderno, corro a llevárselo así, yo pierda mis pacientes, mi trabajo, me regañen, mi memorando, mi hijo, mi hija me necesita, ahí estoy. Y le quitamos la responsabilidad de aprender a tomar decisiones. Entonces tenemos que mirar muy bien el perfil. Y el niño maltratado es un niño que está carente de afecto, está solo, está subestimado y está simplemente luchando contra el mundo sin saber cómo carajos. Entonces, si no hacemos prevención a todo esto, la psicología no va a poder atender a toda esa cantidad de niños y niñas que están siendo o maltratadores o maltratados, o victimarios o víctimas. No alcanzamos. Definitivamente
el reconocimiento intrafamiliar es la primera clave. solución. Es Esa es la clave. clave. Sí, claro. Antes de salir a buscar a padres de familia, a Ok. diálogos entre padres, o No. peor aún, que jamás debe pasar, pues increpar a un niño directamente. Exactamente. ¿Y en qué momento el colegio tendría entonces también que mediar en esos casos? Es que cuando hablamos de pautas de crianza y de formación, se habla de los 3 niveles: colegio, padres de familia, alumnos. Entonces, si los 3 estamentos no están unidos, si a las reuniones de padres de familia no van los padres de familia, el problema, es decir, es como una fuga, por allí se va a fugar todo. Porque si educamos a 20 padres, pero 20 no van, el problema se va a gestar y lo malo se inocula más que lo bueno. Totalmente. Lo malo se repite más que lo bueno. Entonces, yo nada gano con educar a mi hijo, ir a las capacitaciones, formaciones, participar, aprender, si 20 padres no van. Eso no tiene sentido. Y yo no sé, estoy motivando a que esto sea obligatorio, pero sí debe haber un mecanismo donde los padres deben asistir. En algunas partes, algunos países, la primera semana van los padres, o van un sábado y un domingo un mediodía del domingo, a capacitación sobre lo que es la salud mental y pautas de crianza. De hecho, la ley 2025, que fue la que gestó y formó Sí. las escuelas de padres, obliga a los padres de familia a asistir a Claro. esos talleres de formación. Exactamente. Y si no puede ir porque se le presentó algo, mataron la perra, la vecina, lo que ustedes quieran, ¿sí? Debe asistir a un taller práctico con las 2 o 3 personas que no fueron. Debe hacerlo. Es que es importante hacer ese curso. Y usted que hablamos claramente de qué hacer, ¿no? Entonces, en ese qué hacer también, definitivamente entre padres, involucrarse con otros padres que no estén dentro del problema, terminaría siendo aún peor todavía la búsqueda, la resolución de este tipo de situaciones. Eso no va a tener sentido porque por una sencilla razón, cada familia tiene su propia historia y cada familia educa de acuerdo a su propia historia, sus antecedentes y demás. Entonces, intentar igualar eso se convierte en competencia y en comparación de los padres con los hijos. Mira, la niña de Pepita Pérez sí hace y tú no. Comenzamos a violentarlos. Entonces, esa unión de padres no es buena. Yo participo además de la comunidad educativa. Exactamente. Entonces, en la comunidad educativa se reúne la comunidad de padres y debe venir la comunidad de profesores al tiempo y llegar a acuerdos para trasladar esos acuerdos a la comunidad de los estudiantes. Creo que el vacío más grande en el colegio javeriano es la falta de motivación para asistir a los talleres, porque la escuela de padres funciona muy coherentemente con la ley y con el colegio. Sí, claro. Y se hace una planeación muy grande con SAE y se hace una planeación muy grande con Sí. pastoral y bienestar. Sí, claro. Pues, Pero si no logramos que el colegio convierta esto en un requisito, prerequisito para la sana convivencia, va a ser muy difícil. Si dejamos esto al libre albedrío, nunca les va a funcionar. No va a calar. No va a Eso es funcionar, no va a verdad. funcionar. Entonces, esto es una motivación permanente. Y como usted dice, van los 20 Exactamente. que son de niños en patio. Exactamente. Y los otros Exactamente. Entonces toca invitar a los otros, decirles por qué no viniste. no van. Exacto. Te extrañamos. Entonces, una estrategia que funciona mucho en primaria e incluso en bachillerato es los hijos son los que se encargan de llevar a los papás. La tarea tuya es motivar a tus padres. Tú tienes un papel preponderante en tu familia, tú formas parte de esa familia, vas a motivar a tus padres y los vas a invitar y que deben venir. Dile, papá, mamá, necesito que vayas. Yo quiero que tú asistas a mi colegio. Para mí es muy importante que tú asistas a este taller. Sí, que me parece a mí Hay que buscar importante. estrategias de motivación. Exacto. Es que motivar a los adultos es lo más complicado del mundo. Educar a los adultos es lo más complicado del mundo porque, sobre todo los hombres, ¿y yo qué voy a ir a esas pendejadas? ¿Qué perderá de tiempo? Ir a escuchar a un loco que dice pendejadas allá. No, qué jartera, vaya usted. De ¿Ya? acuerdo. Entonces, Así es. tenemos una cultura así. Sí. Pero hay que irle rompiendo. Yo lo hago en consulta. Ya tengo hombres que van a consulta. Yo, wow. Ya están los hombres diciendo, sí necesitaba esto. Ya la ley está castigando a los padres violentadores, a los esposos violentadores. Los está castigando. Los está mandando a hacer cursos y demás y los mandan a terapia. Sí. ¿Ya? Sí, sí, porque tienen que involucrarse. Y ¿no? igual que a las madres castigadoras y violentas, porque las consecuencias son funestas y Exacto. graves. Entonces, pienso que esto tiene que arrancar desde allí. El bullying comienza cuando le hacemos prevención al colegio, en el colegio, la comunidad educativa. Si logramos esto, vamos a tener unos excelentes resultados en nuestra vida.
De acuerdo, doctor. Por esa razón, doctor, es que usted queda cordialmente invitado para la siguiente parte de este podcast, porque la idea es que hagamos una serie de podcasts que estén todos unidos, alineados sobre un mismo tema y para que lo tengamos como una herramienta útil para poder continuar. Y me gustaría que lleguen las educación. preguntas, me gustaría que llegue ya, te hagan a ti muchas preguntas y vamos, que lleguen las preguntas para que en la próxima ya lo canalicemos un poquito más. Digamos que hoy, por ser el primero, lo abrimos mucho, llegamos apenas a una pequeña parte. Sí. Esto hay mucha tela que cortar porque ya tenemos que hablar, vamos a hablar del castigo, del bullying, las consecuencias, los factores y qué hacer. Sí, perfecto. Le decimos a nuestro hijo, pues no se deje, ya está tan pendejo, vaya cásquero y demás. ¿Qué hacemos? ¿Cómo se maneja esto hoy? ¿Cómo llegamos a no ser tan violentos? Hay que llegar a eso. Entonces, las preguntas, ojalá que apunten a todo esto. Y si llegan preguntas de los alumnos, sería fantástico. Lo vamos a hacer, doctor. Perfecto. Ya es un compromiso. Y nos sentamos y discutimos esto. Y inmensamente agradecidos por siempre recibir su guía, por esa buena voluntad suya, esa generosidad para con el colegio, que de verdad lo valoramos inmensamente. Qué rico, ¿no? A ustedes. Gracias por tenerme en cuenta, de verdad. Y pronto en febrero tendremos el gusto de la conferencia tan esperada. Perfecto, con mucho gusto. Entonces estaremos pendientes del próximo. Me invitas al podcast. Los viernes, si quiero, lo hacemos más temprano, a la hora que sea, y tenemos una buena serie de podcasts, ¿vale? Y a todos, muchísimas gracias por la atención que le presten a esta herramienta tan útil para que nosotros aprendamos a ser mejores padres. Escuela de Padres es ese el objetivo que persigue. Padres educando a padres, padres apoyando a padres. Mil gracias. La Escuela de Padres del Colegio San Francisco Javier presentó Papás sin instrucciones. ¿Cómo aprender a hacerlo? Un espacio creado por Escuela de Padres para hablar de lo que los papás quieren saber sobre cómo criar a sus hijos. Papás sin instrucciones. ¿Cómo aprender a hacerlo? Una producción de la Escuela de Padres del Colegio San Francisco Javier. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.